Buena gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Yo ando bien. Bueno, me falta el texto de Palacios, me estoy dando cuenta. Un segundito que lo voy a buscar. Bueno, ok, acá lo tengo. A ver, antes de igual de empezar ni nada de eso, vamos a hacer una recapitulación. Primero una recapitulación del camino que venimos haciendo, que nunca viene mal, ¿no? Eh, Repasar el camino que hicimos hasta ahora. Luego voy a decir algunas cositas que me quedaron en el tintero y que tendría que haber dicho en su momento, pero me apuré y se me escaparon. Y luego vamos a avanzar con el texto y vamos a hablar de Roma. ¿Sí? Entonces, primero, recordemos que esta es una materia en la cual proponemos como eje fundamental estudiar cómo se forma la subjetividad, ¿no? La subjetividad, desde el punto de vista, perdón que se esté moviendo tanto la cámara, pero estoy acomodando mejor la mesa. Subjetividad es, o sea, si tenemos que encontrarle un sinónimo dentro de lo que va de esta unidad, uno podría decir que subjetividad es eso que llamábamos esencia, cuando hablábamos de Sartre, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje del existencialismo? Que mi subjetividad, definir mi subjetividad está en mis manos, ¿no? Bueno, pero esperen, antes de ir a eso. Me desvié. A ver. Empezamos hablando de Aristóteles, porque es de algún modo la raíz de todo lo que estamos trabajando. Atención, no es que Aristóteles hubiera estado de acuerdo con todas las cosas que venimos diciendo hasta ahora. En muchas hubiera diferido, pero digamos, el planteo de base es aristotélico. ¿Por qué? Porque para Aristóteles el plano físico determina al plano metafísico, o dicho al revés, el plano metafísico es producto del plano físico, ¿verdad? Bien, ok. Luego pasamos a Tomás de Aquino, ¿no? Como para no saltar de Aristóteles a Sartre directamente. Aristóteles es del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y Sartre es del siglo XX después de Cristo. O sea que hay 24 siglos en el medio. Y pasamos a Tomás de Aquino, que es medieval, que está como en el medio. Y lo que veíamos con Tomás de Aquino es que para Tomás de Aquino el ser del ser humano, el ser del ser humano sigue al obrar. O sea que el ser es producto del obrar, ¿no es cierto? Esse sequitur operari en el ser humano, en los animales operari sequitur esse, ¿no? Lo cual se traduce en Sartre como, vieron que hay un momento del texto donde él dice, hay por lo menos un ser, de todos los seres que hay en el universo, hay uno, él dice por lo menos uno, otros no sabemos, pero hay uno por lo menos en el cual la existencia está primero y la esencia viene después. Entonces la esencia no está predefinida, no está predefinida para los existencialistas. Lo que los existencialistas llaman esencia es lo que Tomás de Aquino llama esse, el ser, ¿no? Esse es la palabra en latín, recuerden, esse con doble S. Esse en latín significa el ser. Bueno, el vocabulario, el término más o menos equivalente que utilizan los existencialistas es la esencia, ¿no? Y un término todavía más actual sería la subjetividad. Bien. Vimos bueno, Sartre fue hasta ahora el autor en el que más nos detuvimos. Estuvimos 4 clases con Sartre. Y las cosas en las que más hicimos hincapié tenían que ver con esto que acabamos de decir, que para el existencialismo de Sartre, la esencia de una persona no está definida de antemano, sino que es producto de sus actos, ¿no? Entonces uno empieza por existir. Uno no tiene esencia al principio. La esencia uno la va definiendo. ¿Y la va definiendo cómo? Con sus actos. ¿Y quién elige? ¿Quién elige mis actos? Yo. Entonces, como yo soy libre de elegir mis actos, y mis actos definen mi esencia, entonces yo soy libre de definir mi esencia. Definir mi esencia está en mis manos. Y recuerden, mi esencia no es lo que me pasa. Atención acá. Mi esencia no es lo que me pasa.
sino cómo yo actúo frente a lo que me pasa. No es lo que me pasa, no es lo que no es lo que me define. Atención a esto. Circula bastante en todos lados y en la televisión también la idea de que una persona es como una persona es un producto de lo que le pasó. Una persona es un producto de lo que le pasó. Bien. Para el existencialismo es al revés. Vos como persona no sos lo que te pasó. Sos lo que haces frente a lo que te pasó. Porque lo que te pasa a vos no define tu esencia. Define tu esencia lo que vos haces. ¿Verdad? Bien. Más vale que dijimos mucho más cosas de Sartre. 4 clases le dedicamos, ¿no? Esto es un repaso. Un problemita interesante que se me escapó comentarles en relación con el existencialismo de Sartre y el existencialismo en general es que ustedes, como habrán podido ver, es un planteo muy sólido, ¿no? Muy sólido. Y queda muy claro que yo defino lo que soy a través de mis actos y mis actos son decididos por mí, yo los elijo. Entonces, en última instancia, yo me elijo a mí mismo. Y yo me elijo a mí mismo, ¿qué quiere decir? Yo defino mi propia esencia con mis actos. Ok. Bien. Súper sólido el planteo, súper sólido. Pero ¿puede decirse que uno elige sus actos desde el principio de la vida? O sea, no sé si me siguen a dónde quiero llegar. Porque digamos, que Sartre pueda venir y decirme a mí, Pablo Nieto, de 37 años, Pablo, vos hoy tienes una esencia que es producto de tus decisiones, y con cada decisión que tomas en tu vida y cada cosa que haces, seguís definiendo tu esencia. Bárbaro, genial. ¿Y Pablo Nieto, cuando tenía 10 años, estaba formando su esencia? Digo, porque su esencia era producto de sus actos, como lo es ahora, y sus actos él los elegía. Supongamos que me dice que sí. Y a los 10 años yo elegía mis actos. Y bueno, ¿y a los 4? ¿A los 4? ¿A los 3? Lo que quiero decir con esto es como habrán visto, el existencialismo es una filosofía de la libertad. Y como él dice, es una filosofía muy optimista, ¿no? Es como un optimismo tremendo. Por eso tanta gente rechaza el existencialismo. Porque si vos aceptás el existencialismo, es como que te tenés que hacer cargo de que tu esencia, de que vos sos el único responsable de tu esencia. Porque tu esencia la definís con tus actos y a tus actos los elegís vos libremente. Pero hay un problema interesante del cual, hasta donde yo sé, porque tampoco soy experto en existencialismo, hasta donde yo sé, el existencialismo no se ha hecho cargo de ese problema. Repito, hasta donde yo sé, no soy de lo que yo leí, ¿no? Nunca leí un texto existencialista que se haga cargo de este problema, que es a partir de cuándo elegís tus actos. Está súper claro que un sujeto de 37 años como yo elige sus actos. Bueno, 1 de 10, creemos que sí, y alguien de 4 está eligiendo sus actos. O sea, se le puede decir, vos con tus actos estás definiendo tu esencia. ¿No hay acaso un momento de la vida en el cual uno se convierte en dueño de sus actos? Porque previamente a eso uno no es muy libre de elegir. Digo, hay un problema con el tema de la edad, ¿no? Porque en general todos pensamos que la libertad de elección frente a nuestros actos es a partir de cierto momento. No nacemos con esa libertad de elección. Por alguna persona no va a la cárcel a los 10 años, porque se supone que no tenía no sabía bien lo que hacía, o no era libre al elegir, o una mezcla de las dos cosas. Ok, entonces todos pensamos mal que mal, todos y todas pensamos mal que esta libertad de acción no está dada desde que nacemos, no está dada en alguien de 4 años. Entonces sabemos que en principio no tenemos esta libertad de acción. En algún momento la vamos a tener. Bueno, pero ¿a partir de cuándo la tenemos entonces? Si desde chiquitos, cuando somos chiquitos no la tenemos. Cuando somos grandes sí. Y en la medida en que sos dueño de tus actos y tienes libertad de acción, se te puede hacer responsable de tu esencia.
Ok. Pero entonces, si había un momento en la vida en el cual uno no elegía sus actos porque era demasiado chico para elegir sus actos, uno no sabía bien lo que hacía, o uno no controlaba sus actos, o las dos cosas. Más adelante sí, uno sabe lo que hace y controla sus actos. Decía, entonces, hay un momento en la vida, para todos nosotros, hay un momento en la vida en el cual uno o no sabe lo que hace, o no dirige sus actos, no los elige libremente, o las dos cosas. Y después de adulto sí. Entonces, ¿en qué momento se produce ese cambio? ¿En qué momento de la vida nos adueñamos de nuestros actos? Porque de verdad que no se puede considerar dueño de sus actos alguien de 4, 5, 6, 7, tampoco, 9, tampoco, 10, tampoco. O quizás, no sé, habría que ver. ¿No? Entonces acá hay un problema, del cual, hasta donde yo sé, el existencialismo no se hace cargo. Hasta donde sé. Luego, este problema a mí me hace acordar a algunas cosas que decían los filósofos estoicos, que son filósofos griegos del siglo, fundamentalmente, bueno, de muchos siglos diferentes, ¿no? Pero creo que el gran siglo del estoicismo fue el 3 a.C. en Grecia. Y ellos en general, no me voy a poner a explicar estoicismo, digamos, pero sí tratan un poquito de hacerse cargo del problema. Y ellos están medio como entre los 7 y los 14 años, en algún momento de ese periodo, aparece o sea, en algún momento de ese periodo de tiempo, uno se convierte en verdadero dueño de sus actos. Pero, ¿cómo lo definimos? ¿No? Hay como un problema porque aparte de definir eso, no sé si es un problema que no está claro si es filosófico o psicológico, o las dos cosas. Bueno, justamente, la relación entre el existencialismo y la psicología es un capítulo aparte, hay libros sobre ese tema. Bueno, ok. Entonces, esa era una cosita que me había quedado en el tintero. Había otra cosa más que me quedó en el tintero, en relación con los temas que estuvimos viendo la vez pasada. Entonces seguimos con la recapitulación. De Sartre pasamos a ya lo que es estudio de género. Entonces empezamos a leer la clase de la profesora Palacios. Y veíamos que Palacios nos explica que hay fundamentalmente como dos perspectivas en los estudios de género. Una la clásica y otra la más novedosa, que es la de Butler. Vimos que para la perspectiva clásica, o sea, que los intelectuales y las intelectuales de la perspectiva clásica se esfuerzan en mostrar que sexo y género no son sinónimos, sino que el sexo es un dato biológico sobre el cual cada cultura genera significados determinados, sobre el cual cada cultura construye algo diferente. Entonces, si vos nacés con pene, tu cultura construye toda una serie de cosas sobre el hecho de tener pene. Y si vos nacés con vagina, toda tu cultura construye una serie de cosas sobre qué significa tener vagina, ¿no? Que ya lo estuvimos viendo. Ahora, ¿por qué las teóricas de la perspectiva clásica se esfuerzan tanto en hablar de esto? Para poner en claro que justamente las culturas en general, a la hora de definir el género femenino, ¿no? Lo definen como lo otro, como lo no humano, ¿no? Entonces, o sea, esta es la tendencia universalista de la que hablamos la vez pasada, que para la mayoría de las culturas, si no todas, en general, lo humano es lo masculino es lo humano, la experiencia del varón y todo esto que dijimos, ¿no? Y por tanto, ¿qué viene a ser lo femenino? Lo no humano, lo otro, etc. Entonces, justamente lo que quieren hacer las teóricas feministas es denunciar esto y generar como conciencia de esto. Generar conciencia de la tendencia universalista. Y yo algo que les dije, y en lo cual estoy queriendo volver ahora, es que la tendencia universalista
en general actúa de manera implícita, actúa de manera inadvertida. Entonces, ¿por qué se esfuerzan tanto en mostrar la tendencia universalista? Porque habitualmente no somos conscientes de ella. Miren, solamente por dar un ejemplo muy fuerte y muy claro. Piensen ustedes en cómo se expresa la gente, y acá hablo no solo de varones, sino también de mujeres, para hablar de un resultado deportivo. Entonces imagínense, qué sé yo, un resultado de un partido de cualquier deporte, en el cual tal equipo le ganó por mucho al otro. ¿Cuáles son las expresiones que aparecen? ¿No? Y más vale que ahora voy a usar muchas malas palabras, así que espero que no se horroricen, pero lo digo para que quede bien en claro de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa una persona en general para decir cómo les ganaron por mucho? Dicen, se los recogieron, ¿no? Les rompieron el culo. Alta empernada les dieron, cosas así, ¿no? Entonces, cuando la gente se expresa de esta manera, o sea, ¿a qué viene esto de empernar, coger, se la pusieron, etcétera? Viene a hablar de, o sea, hablar de esto es hablar del pene y la vagina, una vez más, ¿no? Entonces, cuando una persona le dice a un rival, qué cogida que les pegamos, primero, que quede claro que una persona que le habla así a un rival, o un hincha al hincha del otro equipo, y le canta una canción donde habla de la acogida que les pegaron. Bien, primero, tengamos en cuenta que la intención es injuriar al otro, ¿no? Denigrar al otro, denigrarlo. Gritarle esto al otro es denigrarlo. Y para denigrarlo, ¿qué términos elige esa persona? ¿Qué lenguaje elige? Elige un lenguaje sexual. Un lenguaje sexual donde él o ella, repito porque esto lo hacen las mujeres también, se pone en el lugar masculino, en el lugar de tener pene y penetrar. Y al otro en el lugar femenino, ¿no? Porque es la mujer la que es penetrada, es la mujer la que tiene vagina. Entonces, el pene penetra, la vagina es penetrada. Entonces, fíjense cómo, todo el tiempo, y esto lo hacen hombres y mujeres por igual, para querer denigrar al otro, se lo coloca en un lugar femenino. Les rompimos el culo, los cogimos, no sé, ¿cómo era la otra canción en la cancha que decía me duele la pija de tanto coger? Todo el tiempo queriendo decir, mirá cómo te estoy poniendo en un lugar femenino, qué feo es estar en el lugar femenino, qué bueno es estar en el lugar masculino. Bien, esto es tendencia universalista. Es esa tendencia universalista de la que hablábamos. ¿Por qué? Porque se está considerando a lo femenino como lo no humano. Y en la medida en que es lo no humano, es algo despreciable. ¿Sí? Te pongo en un lugar femenino y qué despreciable, qué feo que es estar en ese lugar femenino. Para denigrar al otro, se lo trata de mujer. A través del lenguaje sexual de la penetración y ser penetrado. ¿No? Entonces, bueno, esto. Entonces, insisto, y si ustedes se fijan, a veces hasta la persona, incluso la persona más progre que puedan conocer, a veces se le escapa una frase de este tipo. Y ni se da cuenta. Y esto es tendencia universalista, ¿no? Bueno, ahí está. Creo que no hay ejemplo más claro que en el deporte. También fuera del deporte, en la vida, también, qué sé yo, alguien no sé, te hiciera una pregunta muy difícil en un examen. Te la repusieron con esa pregunta. Una vez más, ¿ven? Lo masculino y lo femenino. Lo que penetra, lo penetrado. Qué feo es estar en el lugar de lo penetrado. Qué despreciable, ¿eh? Nadie querría hacer eso. Nadie querría hacer ¿qué entonces? ¿Cuál es la idea que implícitamente estás queriendo transmitir? Qué feo ser mujer. ¿No es cierto? Bueno, esto es la tendencia universalista. Bien. Mal, en realidad. Avanzamos. Bueno, después de eso pasamos a Butler, ¿sí? Y vimos con Butler que el género, para Butler, es performativo. ¿Qué quiere decir que el género es performativo? Quiere decir que el género no está predefinido, sino que
se define a través de los actos de las personas que forman parte de ese género. Entonces yo formo parte del género masculino. Ok, ¿la masculinidad está predefinida? No, a la masculinidad la definimos los sujetos masculinos con nuestros actos. Entonces, ¿me corto el pelo corto porque es masculino? ¿O es masculino tener el pelo corto porque me corto el pelo corto? A ver, ese ejemplo ya lo di la vez pasada. A ver, busquemos otro. Hablé de eso, hablé de depilarse. Vamos a otra cosa, cualquiera, qué sé yo. No uso color rosa porque es masculino rechazar el color rosa. ¿O es masculino rechazar el color rosa porque los varones no usamos color rosa? Entonces el género es performativo. El hecho es el mismo hecho de que los varones no usemos color rosa, lo que hace que sea masculino rechazar el color rosa. No sé, otra, a ver. Bueno, ahora no, pero en otra época era masculino dejarse el bigote. Y un bigote espeso. Entonces, ¿los varones se dejaban el bigote porque era masculino dejarse el bigote? No, era masculino dejarse el bigote porque los varones se dejaban el bigote. Eso es lo que quiere decir que el género es performativo. ¿No? Entonces, es como en el ejemplo, o sea, recuerden el ejemplo de performatividad que yo les había dado sobre el rey, ¿no? En el ejemplo este en el cual yo era rey. Que no tiene, el ejemplo no tiene que ver con género, pero lo dije para que se entendiera qué es la performatividad. Entonces, si yo soy rey y digo, vos sos culpable por el mismo hecho de que dije que sos culpable. Entonces, esto trasladado al género. ¿Por qué es femenino que una mujer... ¿por qué es femenino usar pollera? Porque la mujer usa pollera. Las mujeres. Entonces, como las mujeres usan pollera, es femenino usar pollera. Si el día de mañana ninguna mujer usa una pollera, es femenino no usar pollera. ¿Ven que el género es performativo? Así con millones de ejemplos más que se pueden dar. Millones. Sí. Bueno, digo, hay una parte de esto que lo dejo librado al propio criterio de ustedes. Pónganse a pensar y se van a dar cuenta que los ejemplos son millones. Pero la clave acá está en qué? En entender que son nuestros propios actos los que crean un género, ¿no? Esto es lo que quiere decir que el género es performativo. Y recuerden esto que les dije. Al contrario que la esencia de la que habla el existencialismo, el género es algo que no está en blanco. Uno recibe como herencia cultural cierta definición de género, cierta definición de lo que es ser varón y cierta definición de lo que es ser mujer. Entonces está en uno repetir eso o actuar diferente y por lo tanto reescribir eso. Y ahí es donde Butler habla de libertad, ¿no? Para ella, cuando una persona reescribe eso, ¿y cómo lo reescribe? A través de un acto. Cuando yo hago algo, cuando yo, en mi carácter de varón, hago algo que no se corresponde con la definición de género masculino que recibí de mi cultura, entonces estoy realizando un acto de libertad. Lo mismo si soy mujer y hago eso. Si soy mujer y hago un acto que no se corresponde con la definición de mujer que recibí de mi cultura, eso es un acto de libertad. Y es un acto de libertad que no es una simple rebeldía, sino que es un acto que precisamente reescribe el género, lo reescribe, porque es performativo. No queda en la nada. No es que si yo como varón hago algo que en mi cultura no es considerado masculino, la vez pasada dije el ejemplo de mirar comedias románticas, y queda en la nada, sino que estoy reescribiendo un renglón de la masculinidad, y estoy diciendo masculinidad es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal otra, y mirar comedias románticas también. Ven que es muy semejante a lo que decía Sartre cuando hablaba de que yo al elegirme no me elijo a mí mismo, elijo a la humanidad. Solo que acá, ¿qué sería? Yo, al hacer mis actos en carácter de varón, no defino solamente la masculinidad de Pablo Nieto, defino la masculinidad. Y una mujer define la femineidad. ¿No es cierto? Son dos planteos emparentadísimos. El plano físico determina el plano metafísico. ¿Qué es lo que está en el plano metafísico acá? El género.
Entonces, el género masculino es producto de los actos de los varones, de los sujetos masculinos. El género femenino es producto de los actos de los sujetos femeninos. Si los sujetos femeninos cambian sus actos, cambia la definición de género femenino. Si los sujetos masculinos cambian sus actos, cambia la definición de género masculino. Muy bien. Bueno, vamos con Roma. Viajemos un poquito en el tiempo, que está bueno. A ver. Después estábamos en la página 4, la vez pasada. Hablamos de Butler, de los géneros, de los cuerpos sexuados, de todo eso. Y en el segundo párrafo, o sea, más hacia el final de esa página, nos dice la profesora Palacios. Esto, o sea, está hablando de los estudios de género, ¿no? Esto es muy interesante para el caso de Roma, porque justamente para los romanos la división de los sexos no era un dato natural, sino que era una construcción del derecho, de normas relativas al estatus del pater familias. Vamos a empezar a anotar estas palabritas. Pater familias. ¿Qué es el pater familias en la cultura romana? Pater familias, o sea, si uno lo ve y parece que está diciendo padre de familia. Bueno, en principio sí, pero es algo mucho más amplio, ¿no? El pater familias es la persona con autoridad de padre, digamos, ¿sobre quiénes? Sobre todas las personas que forman parte de su hogar. Entonces, es la autoridad en su hogar, en su casa. ¿Y qué se entiende por su hogar? Su familia. Hogar, familia, casa. ¿No? ¿Quiénes viven ahí? ¿Quiénes son parte de la familia? En el sentido romano de la palabra. Son la esposa, los hijos naturales y adoptivos. La esposa, hijos naturales y adoptivos. Esclavos y animales. Entonces, el pater familias es la autoridad sobre todo eso. Todo eso viene a ser la familia, en el sentido romano de la palabra. Bien, y después, bueno, tenemos la mater familias, ¿no? Que es la esposa. Mater familias. Lo que pasa es que ya vamos a llegar, pero en verdad, atención porque yo les voy a anotar acá 3 palabras. Bueno, no, 2 palabras. 2 palabras les voy a anotar. Que tienen un significado cercano, pero que no es equivalente, ¿eh? Ya hablaremos de eso. Entonces, vamos a poner estas 2 palabras así entre paréntesis, porque tenemos la mater familias y la matrona. No es que el pater familias tiene su mater familias y su matrona, sino que son 2 estatutos diferentes de la mujer. Mater familias y matrona. Ya vamos a llegar a eso. Ok, bueno, nos habla del hermafroditismo, ¿no? ¿Cómo se llamaba al...? A ver, esperen. Un segundito. Vamos a hablar de... No está bien. No, me iba a poner a explicar cosas de verbos en latín y así es como me voy por las ramas y no termina mal la clase. Vamos a hablar de lo que dice el hermafroditismo. El hermafrodita, en la cultura romana, era llamado monstrum. Monstrum, ¿no? ¿Qué quiere decir monstrum? Monstrum viene de mostrar. Entonces, monstrum significa mostrado. Ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver esto? El verbo mostrar o el participio mostrado con el hermafroditismo. Bueno, la idea de los romanos es que el hermafroditismo es una mala señal, ¿no? El nacimiento de un hermafrodita es algo que los dioses te están queriendo mostrar.
¿Vieron como en tantas culturas antiguas y a veces culturas contemporáneas también, ¿no? Uno ve que las personas toman determinadas cosas como señales de los dioses. Uno lo ve en vikingos, por ejemplo, ¿no? El nacimiento de Ibar, ahí lo tienen, ¿no? Mal presagio. Bueno, eso sería, los romanos, ¿cómo llamaban a eso? Más vale que los vikingos y los romanos son muy diferentes, pero acá hay un punto en común. Acá hay un punto en común, y ese punto en común es que cada vez que un nacimiento viene con un rasgo inesperado, se lo toma como una señal negativa de los dioses. Entonces el hermafrodita era un monstrum, un acto de... un intento de los dioses, no sé si intento, una mostración de los dioses. Los dioses te están mostrando algo. ¿Qué es lo que te están mostrando? Y habrá que ver, porque ahí viene el rol del sacerdote, ¿no? Para interpretar eso. Pero el punto es, que nazca un bebé con defectos, o que con malformaciones, quiero decir, o que nazca hermafrodita, es para los romanos un monstrum, o sea, es un mensaje de los dioses, un signo de los dioses. Los dioses están queriendo decir algo con eso. ¿Qué es lo que están queriendo decir? Bueno, eso lo interpreta el sacerdote, ¿no? No sé si la palabra defecto es la más... no es la indicada probablemente, pero con un rasgo inesperado, digámoslo así, ¿no? Perdón, me gusta más esta palabra, ¿sí? Entonces, cada vez que biológicamente aparece algo inesperado, eso es una señal de los dioses para los romanos. ¿Señal de qué? Bueno, el sacerdote podrá decir, por ejemplo, es una señal de que hay que hacer un templo para tal dios. O una señal de que tal dios está enojado porque no le estamos haciendo ofrendas. O una señal de que ese matrimonio tal que se está por consumar no se debe consumar. ¿Qué sé yo? Bueno, eso lo dirá el sacerdote. Bien, van a ver en el texto de Palacios, ¿no?, que ella se pone a hablar sobre Cicerón, que es un famoso abogado romano, Cicerón, y Marco Antonio. Cicerón y Marco Antonio. Bien. Entonces Cicerón era abogado y era famoso por sus discursos. Entonces Cicerón era muy hábil para ganar juicios y para destruir a alguien a través de la palabra, ¿no? Entonces él lo que quiere justamente es destruir a Marco Antonio y mostrar que Marco Antonio representa una amenaza para la República. Entonces, ¿cómo hace para destruir públicamente la figura de Marco Antonio? Para destruir su figura a la vista de todos. Adjudica a Marco Antonio rasgos femeninos, rasgos de femineidad, ¿no? Entonces, acá en la página 5 viene todo una larga frase en latín de Cicerón, ¿no? No vamos a meternos en eso en este video. El objetivo de Cicerón es que toda Roma considere a Marco Antonio un enemigo público. Bueno, aparecen algunas cosas. Muy difícil explicarlo sin ir al texto. Vamos a hacer una cosa. Si no tienen el texto, ténganlo, ¿sí? O ábranlo, o ténganlo ahí a mano. Porque sí, explicarlo sin volver a la frase, sin mirar lo que dice en latín, es como medio complicado. A ver, dice, subsisti virilem togam, ¿no? Tomaste la toga viril. O sea, Cicerón está hablando de Marco Antonio, ¿no? Y dice, Marco Antonio, tomaste la toga viril. La toga viril es, bueno, la toga es un atuendo, ¿no? Viril significa de varón. O sea, la toga viril es algo que el varón toma a los 17 años en Roma y simboliza convertirse en hombre, ¿no? Convertirse en vir, varón. Esta es la palabra fuerte de los romanos para hablar de masculinidad. Los romanos, o sea,
tienen dos maneras de hablar, hay dos palabras en latín para decir hombre. Vos podés decir homo o podés decir vir. Homo o vir. Homo es más como decir un tipo. Vir significa varón como en el más pleno sentido de la palabra. O sea, varón con todos los rasgos positivos que tiene para los romanos ser varón. Vir significa algo así como ser un verdadero hombre para los romanos, ¿no? Insisto, la definición de verdadero hombre es una definición de género y cada cultura lo define de manera diferente. Bien, ok. Entonces, ¿qué le dice Cicerón a Marco Antonio? Tomaste la toga viril, ¿no? Subsisti virilem togam, quam statim muliebrem togam redidisti. Entonces, y al instante, tomaste la toga viril, ¿no? Y al instante la convertiste en una toga de mujer, ¿no? Esa es la expresión, muliebrem togam, toga mujeril. Y acá nos aclara Palacios a qué viene esto de toga mujeril. Ustedes saben, dice la profesora Palacios, que las mujeres no honorables, a las que se califica como famosae quiere decir en latín famosas, no usaban la stola y la palla, que son el vestido y el manto de la matrona. Acá está hablando de la... Ok, entonces, esperen. Ustedes recuerdan que nosotros hablábamos en clases anteriores de que la masculinidad y la feminidad se simbolizan de determinada manera en cada cultura. Entonces el pelo largo es un símbolo de feminidad en nuestra cultura, el vestido también. Por eso cuando uno va a entrar al baño de un restaurante o de un bar, ahora no, justamente porque estamos en una época en la cual se replantean muchas cosas, pero tradicionalmente, ¿qué tenías dibujado ahí? El símbolo de la masculinidad y el símbolo de la feminidad. Y típico te dibujaban un hombre con un sombrerito, con corbata, pantalón, qué sé yo, y la mujer con el pelo largo, pollera, vestido, lo que sea, ¿no? Un dibujito. Bueno, esos son símbolos. Hay colores que simbolizan la masculinidad, muchos, y colores que simbolizan la feminidad, que son en realidad uno, el rosa. El punto es, cada cultura simboliza la masculinidad y la feminidad de manera diferente. ¿Cómo lo simbolizan los romanos? Con la stola y la palla. Stola y palla, que son atuendos son atuendos de la mujer ciudadana, porque la mujer no es ciudadana. La mujer no es ciudadana. Son los atuendos que usaba la esposa del ciudadano, ¿no? La mujer no participa en las decisiones públicas en Roma. Pero lo que esa cultura veía como una mujer bien, digamos, ¿no? Como una mujer de clase social alta, la esposa, repito, del ciudadano, era una mujer que usaba la stola y la palla, son los dos atuendos de la mujer. Y el varón, la toga viril. Bueno, entonces nos dice la profesora, ustedes saben que las mujeres no honorables, a las que se califica como famosae, no usaban la stola y la palla, que son el vestido y el manto de la matrona, sino que usan la toga al igual que los varones. O sea que las mujeres que de algún modo perdían, por alguna razón, bajaban como de ese estatuto de mujer bien, ¿no? Digo mujer bien para que se entienda la idea, ¿no? La idea de qué era, de qué tipo de mujer usaba la stola y la palla. Bueno, entonces, cuando una mujer bajaba de ese estatuto, por alguna razón, y se convertía, pasaba de ser una mujer honorable en no honorable, usaba la toga viril, tenía que usar la toga viril. Supongo que si no bajó, sino que siempre se la consideró una mujer no honorable, entonces tenía que usar la toga viril también. O sea, una mujer que se dedica al trabajo sexual, por ejemplo, sería una mujer no honorable, ¿no? Entonces esa mujer en Roma no usa ni stola ni palla, usa toga viril.
Bueno, nos aclara que aun cuando la mujer fuera de nacimiento libre, aun cuando la mujer fuera libre, no una esclava, sino una mujer libre, pero que ejercía la prostitución, también tenía que usar la toga viril. Ok, bien. Esto tiene que ver con la simbolización, ¿no? Bueno, después habla de los tipos habla de la scortum y de la meretrix. Son distintos tipos de trabajadoras sexuales. Bueno, y acá sí, viene algo que es significativo. Vamos a hablar de esto y después seguimos la vez que viene con otras cosas. Que es el sistema de los trianómina. Vamos a usar otra hoja. Vamos a hablar de los trianómina. Ok, trianómina. Trianómina en latín significa tres nombres. Tres nombres. Entonces en Roma se usaban tres nombres. A veces 4, a veces 2, a veces 1. Entonces, ok, no, es que trianómina, tres nombres, usaba el vir, el varón. Entonces el vir, vamos a escribirlo de vuelta. El vir usaba trianómina. Era un rasgo, un derecho y un rasgo distintivo del varón. El varón usaba tres nombres. Les anticipo. La mujer usaba 2, el esclavo usaba 1. Y yo mencioné que a veces usaban 4 nombres. Bueno, porque en general si era un varón muy famoso, con mucho reconocimiento social, se le agregaba un cuarto nombre. Pero ven que la cantidad de nombres va asociada al reconocimiento social, al estatus social, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se componían los tres nombres? Tenemos praenomen. Praenomen. Praenomen viene a ser tu nombre de pila. Como decir Pablo. Bueno, Pablo es un nombre romano. Ahora voy a hablar de Pablo. No de mí, de Pablo como nombre. Vamos a ejemplificar con Julio César. Entonces, el praenomen de Julio César, el famoso Julio César, era Caius. Caius. ¿Sí? Caius. Bien, ¿cuál era? Ese era su nombre de pila. ¿Cuál era el nomen? El nomen era Julius. Julius. De acá viene nuestro actual Julio. Julio, bueno, Cayo, yo no conozco ningún Cayo, pero Cayo es un nombre. Y de acá viene Julio. Bien, entonces, ¿qué es este Julius? Este dijimos que es el nombre de pila. ¿Y este? Bueno, esto es el nombre de la gens. Gens. ¿Dónde anotamos? A ver, no sé, lo anoto acá arriba. No, va a confundir. Va a confundir. Ok. Gens. ¿Sí? Tu gens es algo así como tu linaje, como tu estirpe, ¿no? Algo así como decir en Inglaterra sos un Tudor, como decir en Italia sos un Medici, no sé, ¿no? Es como es eso, es como un linaje, un estirpe. No es una familia, es algo mucho más amplio. Entonces, todo ciudadano romano pertenece a determinada gens. De gens viene gente, ¿no? La palabra gente, que hoy en día más vale que tiene un significado diferente. Pero originalmente la palabra gente viene de ahí. Entonces, Julio César pertenecía a la gens Julia. A la gens Julia. La J en latín se pronuncia como I. Gens Julia. De donde viene el nombre Julia también. Entonces, seguimos con Julio César. Praenomen Caius. Nomen Julius. ¿Qué viene después? Viene el
cognomen. O sea, cognomen. Lo pronuncié como una palabra esdrújula, pero es grave. Cognomen, cognomen. ¿Cuál es el cognomen? Ya se lo deben imaginar. Bueno, sí, me van a decir César, pero en latín esa es la versión en español. Caesar. ¿Sí? Caius, Julius, Caesar. Uy, ahí se ve bien, perdón. Ahí. Caius, Julius, Caesar. Bien, ¿qué era el cognomen? El cognomen empezó siendo como un apodo, pero después el cognomen se convirtió en algo que indica, digamos, cuál es tu rama dentro de la gens. Entonces la gens es muy amplia, ¿no? Entonces, este tipo, tan famoso, se llamaba Cayo, pertenecía a la gens Julia. ¿Y a qué rama de la gens Julia pertenecía? A la rama Caesar. Caesar. ¿Sí? Bien. ¿La mujer usaba 3 nombres? No. El esclavo menos. Entonces, es un atributo del vir, es un atributo del varón romano usar los 3 nombres. ¿Ven? Bueno, esto, obviamente todo esto va en la línea de mostrar cómo se jerarquizaba lo masculino por encima de lo femenino, ¿no? En Roma, que es a lo que está queriendo llegar la profesora Palacios. Vamos a ver un ejemplo de alguien que tiene un cuarto nombre, que César no lo tenía. El cuarto nombre sería el agnomen. Agnomen. Agnomen él no tenía, así que hago así. Y vamos a ver el ejemplo del agnomen con Escipión. Escipión era fue un militar muy famoso de Roma. Fue el que le ganó a Aníbal, que Aníbal era el enemigo jurado de Roma. O sea, Aníbal fue la pesadilla de los romanos. ¿Y cómo se llamaba Escipión? Escipión tenía como praenomen Publius. Publius. Sí, Publius. Publius. Vamos de a poco a ver. Publius Cornelius. Y acá viene Cornelio y Cornelia. Entonces, nombre de pila, Publius. Nombre de la gens, ¿a qué gens pertenecía? A la gens Cornelia. Gens Cornelia. ¿A qué rama? O sea, ¿cuál era su cognomen? Scipio. Scipio. ¿Y su agnomen? El agnomen es el apodo que por lo general indica algo por lo que sos famoso. Y Escipión se hizo recontra famoso al derrotar a Aníbal. ¿Y dónde derrotó a Aníbal? En África, porque Aníbal era cartaginés, o sea, y eso estaba en África. Entonces, derrotó a Aníbal en África. ¿De dónde le viene el apodo de Escipión el africano? Esto en español, ¿no? En latín, ¿cómo se dice? Publius Cornelius Scipio Africanus. Publius Cornelius Scipio Africanus. Ahí. Bien. Les anoto los nombres en latín en español por si después lo quieren buscar, ¿no? Julio César, Escipión el africano. ¿Sí? Bien. Creo que en Gladiador, hay una batalla donde ellos lo que están haciendo es como actuar, representar un combate histórico, ¿no? Es en el que hay carros y hay gente que usa armaduras, y Maximus logra, digamos, ganar así con algunas tácticas que usa, logra ganar, pero se suponía que tenían que perder, y bueno, en fin. Creo, si no me equivoco, esa batalla que estaban representando era una batalla de Escipión el africano. Creo, después me tengo que fijar. Capaz que metí la pata. Pero estoy casi seguro. Bien. ¿Y qué pasó con la mujer? Bueno.
Eh, digamos, la mujer lleva el nombre de su gens, entonces, si yo soy mujer y nazco en la misma, soy hermana de Julio César, ¿cómo me voy a llamar? Me voy a llamar, ¿adivinan cómo? Julia. Julia. Quizás quede en Julia solamente, pero habitualmente la mujer termina usando dos nombres. ¿Por qué? Porque, o sea, piensen que la mujer no usa tres nombres, usa solamente el nombre de su... O sea, en principio usa el nombre de su gens, y si yo soy mujer y mi gens es Julia, yo me llamo Julia. Y si yo soy mujer y mi gens es Cornelia, yo me llamo Cornelia. Pero, ¿qué pasa? Después nace otra mujer. Y otra, y otra. Entonces, y aparte, como había una gran mortandad infantil, la gente tenía muchos hijos porque se morían muchos hijos y querían tener hijos. Y entonces, entonces tenían muchos hijos porque se les morían muchos. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa cuando nace otra Julia? La otra Julia puede llamarse, por ejemplo, Julia Paula. ¿Y qué quiere decir Julia Paula? Paula quiere decir la pequeña. Entonces tenés Julia y Julia la pequeña. O peor todavía, miren esto. Se le podía llamar también, supóngase, tachamos esto. Supóngase que nacen tres mujeres en la familia. Las tres se llaman Julia, pero hay que diferenciarlas. Entonces se llama Julia prima, Julia secunda, Julia tertia. Julia cuarta, Julia quinta. O sea que es el orden. Julia la primera, Julia la segunda, Julia la tercera. A veces se le puede decir Julia la mayor, Julia la menor. Entonces, digo, ¿esto qué nos muestra? Nos muestra que el uso del nombre en la cultura romana digamos, tiene el propósito de marcar esa diferencia de estatuto, ¿no? Entre ser varón y ser mujer. Y el esclavo tenía sí o sí en todas circunstancias nada más que un nombre de pila. Y listo. Suponete Marcus, ¿no? Marcos, el nombre Marcos es un nombre romano, Marcus. Y ya, Marcus, punto. Les dije de dónde venía mi nombre. Mi nombre es un nombre romano, ¿sí? Mi nombre es Paulus. Y mi segundo nombre también, yo me llamo Pablo Adrián. O sea que en Roma, bueno, no sé si capaz que era esclavo y no me dejaban Paulus nada más. Pero Paulus Adrianus, ¿no? Paulus Adrianus. El Adrianus en latín va con H antes. ¿Y qué significa Paulus? El pequeño. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a cortar acá. La vez que viene seguimos con esto y ya cerramos la unidad de género. Bueno, sí, la que después vienen cosas que tienen más que ver. Vamos a hablar de la virtud como algo masculino para los romanos. Bueno, todo está listo. Hay muchos temas más para hablar y creo que la que viene ya es la última clase de la unidad. Bueno, nos vemos la próxima. Chao.